Lo que queremos platicar con ustedes es sobre la caracterización genómica y genética de este virus SARS-CoV-2. Y bueno, para poder entrar un poquito en contexto, me gustaría platicarles muy breve que este es un virus que su material genético es RNA, seguramente todos ya lo sabemos, y está compuesto por cerca de 30,000 nucleótidos. Estos nucleótidos es la información genética del virus que hace que se codifiquen las diferentes proteínas por las cuales el virus está compuesto. Entonces, el virus codifica estas proteínas, entre ellas está la envoltura del virus, la espícula del virus, la nucleocápside del virus. Todas estas proteínas que tenemos de este virus están formadas por aminoácidos, por estructuras llamadas aminoácidos. Cuando cambia un aminoácido es cuando estamos hablando de una sustitución y es cuando estamos hablando de una mutación. Esto ocurre con frecuencia en virus que tienen características como esta, que es un virus RNA. Y justamente quiero comentar esto porque a lo largo de esos 30,000 nucleótidos pueden ocurrir estos eventos que les llamaremos cambios o les llamaremos mutaciones. ¿Ok? Y bueno, con esta caracterización genética, o sea, descifrar cuál es el orden de estos nucleótidos y de estos aminoácidos, se le llama secuenciación. Entonces, con esta caracterización genética obtenida por medio de secuenciación, se han realizado diferentes clasificaciones de este virus. Actualmente se ocupan principalmente dos, que son las que tengo aquí, que se les llaman grupos genéticos. La gente de la plataforma GSAID, que es una plataforma donde se depositan estas secuencias, les denomina clados y se han determinado al menos 7 clados importantes en todo el mundo, que son estos que están aquí: S, L, V, G, GH, GR y GV. Esto es de acuerdo a las características que tiene este virus genéticamente hablando, o sea, cuando va cambiando, cuando va mutando, se va agrupando en estos diferentes clados. Y también se puede llevar a cabo la determinación de linajes, linaje A, B, B.2, B.1. Si ustedes recuerdan, en las semanas pasadas, el doctor Alomía les presentó aquí el primer caso de una variante detectada en el estado de Tamaulipas, y se denominaba variante o linaje B.1.1.7, ¿no? Y así hay tantas variantes y tantos linajes como ustedes pueden conocer de acuerdo a cómo este virus ha ido cambiando. ¿Ok? Y bueno, hay cada clado, cada grupo genético tiene mutaciones características que lo definen y que hace que se agrupe. ¿Cómo se agrupa? Por medio de unas herramientas bioinformáticas que se llaman árboles filogenéticos. La siguiente, por favor. Estos árboles filogenéticos nos van a agrupar estos clados, estos linajes, y de acuerdo a esa asociación que tienen filogenética, esa asociación que hay entre los nucleótidos, entre más se parezcan, se agrupan entre sí. Por eso tenemos diferencias tanto en nucleótidos como en aminoácidos y podemos clasificar a nuestro virus SARS-CoV-2 en diferentes grupos y clados. Esto es el contexto para poder hablarles un poquito de lo que hemos hecho en cuestión de la vigilancia de las diferentes variantes que se han detectado. Si me das la siguiente, por favor. Empezamos por ahí del 20 de diciembre, recibimos un comunicado por parte de la OMS donde nos explican que existe una variante que le denominaron en ese momento la variante inglesa, porque tenía ciertos cambios, ciertas mutaciones a lo largo de su genoma que la hacían característica. Una de las principales características de esta variante es que se empezó a dispersar con mayor velocidad en el Reino Unido y por eso llamó mucho la atención. Entonces, cuando se empieza a caracterizar, nos damos cuenta y nos emiten el comunicado que esta variante tiene 23 mutaciones a lo largo de su genoma que son de características importantes. Y principalmente las variaciones estaban en esta proteína que se llama espícula. Estas variaciones están en el gen S, le llamamos gen S por espícula, y tiene principalmente ahí al menos 5 mutaciones que subrayo ahí en azul. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos
para poder detectar que este virus tenga todas estas mutaciones, tenemos que hacer la secuencia del genoma completo, que es un procedimiento ciertamente largo e incluso costoso. Entonces lo que hicimos primero es únicamente secuenciar el fragmento de la espícula y observar si estas muestras pueden o no tener estas mutaciones. Entonces, definimos esta estrategia y en el caso de que tengamos estas mutaciones que son características, tenemos la obligación de secuenciar todo el genoma para ver todas las mutaciones, las 23 que conforman esta variante. El día 10 de enero terminamos de secuenciar la primera muestra de una persona que ya les platicaron hace unas semanas, que era un paciente proveniente era una persona inglesa que venía de un viaje. Hicimos la secuenciación, encontramos estas mutaciones, hicimos la secuencia del genoma completo. ¿Me das la siguiente, por favor? Y detectamos que esta persona tenía las 23 variantes del genoma de esta variante inglesa. Esto fue el primer resultado que dimos el 10 de enero. Para el día 13 de enero, como ya empezamos a trabajar con nuestra red nacional de laboratorios de salud pública y empezamos a emitir comunicados en donde nos alertaran si había personas que estuvieran regresando de algún viaje, porque puede estar esta variante importada, nos hicieran un favor de que si fueran los casos positivos los remitieran a la institución y empezar a hacer una búsqueda dirigida hacia esta variante con estas herramientas. Y bueno, fue el 13 de enero que nos mandaron algunas muestras de Tampico. Encontramos una segunda variante. En automático avisamos a la parte de epidemiología, hacen su trazabilidad epidemiológica y nos empiezan a remitir los contactos de esta persona que resultó variante. 2 días después detectamos que sí es una variante porque secuenciamos el genoma completo, y a los 8 días nos mandan las muestras de los contactos de los familiares. Y ya podemos decir que esta mutación, que puede ser importada, ahora se transmitió lateralmente entre los contactos. Ya la transmisión fue aquí. Y presentan específicamente las 23 mutaciones de la variante inglesa. ¿Okay? Estos fueron los 2 primeros casos que tenemos, los denominamos caso Tampico y caso Nuevo León, ¿verdad? Porque las muestras provenían de estos lugares. Si me das la siguiente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud empezaron a detectar algunas otras variantes. Entre ellas hay 2, es la variante que le han denominado inglesa, la otra variante que le han denominado la variante Sudáfrica, y últimamente ha estado sonando mucho la famosa variante también brasileña o variante Japón. Y bueno, aquí les presento solamente un cuadro de la espícula, la proteína de la espícula, donde están las mutaciones características de estas 3 variantes. ¿Por qué ponemos este cuadro? Porque quiero enfatizar aquí que para que puedan existir o determinar o clasificar estas variantes, tienen que estar todas las mutaciones que son características de la misma. De hecho, no es una definición concreta, pero hemos acordado por medio de la OPS y de la OMS de definir un poco lo que es variante. Y variante es la acumulación de cambios o de mutaciones en un genoma de un virus que lo hace diferente al original. En este caso, a Wuhan, que es el original. Pero que estas variantes, que estas mutaciones, estos cambios tengan características que la hagan diferente, que tengan algún tipo de impacto. ¿Cuál es este impacto? Impacto en salud pública. Por ejemplo, mayor transmisibilidad, que las mutaciones estén asociadas a mayor transmisibilidad, o que tengan una asociación, algunos estudios que han hecho investigadores nacionales e internacionales con evasión a respuesta inmune, por ejemplo, o que puedan tener alguna característica que hayan determinado en algunos estudios que puede presentar alguna mayor atracción sobre la célula que va a infectar, etcétera, etcétera. Estas variantes, estas mutaciones de impacto son las que tenemos que trabajar y estudiar. Y esto lo hacemos para hacer una aclaratoria específica sobre esta mutación E484K. Es una mutación. El hecho de que
encontremos un cambio, no nos va a indicar que tenemos una variante. Tenemos que tener las mutaciones características de la variante, todas las mutaciones características de esta variante. En este caso les enfatizo porque, por ejemplo, para que la variante pueda ser brasileña, tiene que tener al menos las mutaciones que tenemos en la espícula, que son todas las que están aquí abajo, y ahí una de esas es la 484, pero es solo una. Entonces, ya hemos hablado con el caso, las personas que han detectado el hallazgo muy importante, porque encontrar una mutación es un hallazgo muy importante, pero hemos hablado con ellos para que nos envíen las muestras acá al instituto para poder llevar a cabo la caracterización genética de genoma completo, para poder elucidar si esto es una variante o no. De entrada, no podemos decir que esto es una variante. Y para que podamos decir incluso que esta es una variante o que fuera una variante mexicana, necesitamos caracterizarla bien genéticamente, clínicamente, epidemiológicamente, cómo se distribuye, cuál pudiera ser su impacto a nivel salud pública, ¿ok? Entonces, estas son el caso de Jalisco que queríamos también presentarles aquí esta aclaratoria. Y finalmente, ¿cómo vamos a poder determinar si están habiendo variantes o no están habiendo variantes? ¿Y cómo podríamos saberlo? Pues tenemos que hacer una vigilancia genómica, tenemos que empezar, de hecho lo hemos estado haciendo durante todo el año pasado, empezar a observar cómo se comporta este virus genómicamente, o sea, secuenciar un número importante de muestras y ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué clados estamos encontrando, qué variedades podemos tener de linajes, etcétera, etcétera. Y por eso empezamos a hacer un trabajo ya con un tiempo atrás, la última, por favor, que tiene que ver, si me das la última, por favor, antes de esta, perdón, gracias, que tiene que ver un poco con un término que hemos llamado vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Y aquí quiero comentarles que son ya varios institutos, varios sitios donde han estado haciendo esta caracterización genética. Y hay una plataforma que se llama GSAID, que es donde se depositan las secuencias genómicas que cada instituto, cada escuela, universidad, laboratorio empieza a generar. Ahí es un repositorio de todas las secuencias donde se analizan, donde se compartimos nuestras secuencias con las secuencias de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, y así es como se van realizando esos estudios filogenómicos para poder determinar si existen, si no existen variantes, a quién se parece, a quién no se parece. ¿Ok? Solamente para comentarles que, bueno, hemos hasta el momento llevado a cabo en el país ya casi cerca de 750 secuencias de genomas completos. Estos son los institutos donde se han realizado, en el INDRE, por supuesto, en el INER, en el INMEGEN, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en nutrición, en el IMSS, ¿ok? Todas estas secuencias se han depositado y quisiera comentar acá que bueno, que como país aportamos esta información y solo para mostrarles unos números de cómo estamos posicionados en la cantidad de secuencias que estamos realizando a nivel internacional, secuencias de México, pues solamente estamos por debajo de Brasil y de Chile, que ellos tienen redes de secuencias, de laboratorios que hacen secuencia genómica. Y bueno, quiero comentarles que nosotros estamos tratando ya de empezar a hacer una red de secuencia genómica para incrementar nuestro volumen de datos y tener mayor capacidad y mayor número de secuencias que nos permitan hacer esa vigilancia activa y que en algún momento podamos definir qué es lo que está ocurriendo y qué genotipo, qué clado, qué linaje pudiera estar afectando a nuestro país. Si me dan la siguiente, por favor. Solamente pues, un agradecimiento a toda la institución, a la unidad que tengo el gusto de dirigir y a todos mis compañeros del INDRE. Muchas gracias, doctor Ernesto Ramírez, titular de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico Molecular del INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es la cabeza normativa de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.